Cali enrumbada en plena cuarentena, se decretará toque de queda. Iglesia de Cali abre sus puertas, gobierno autoriza que lo hagan donde no haya COVID-19. Hoy estaremos desde Pasto y Popayán con noticieros descentralizados. De contenedores a unidad de cuidados intensivos, la creatividad vallecaucana. Y entrevista con el técnico César Torres. Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión nocturna de Telepacífico Noticias para este domingo 14 de junio de 2020. Este programa es financiado con recursos del FUTIC. Iniciamos en la ciudad de Cali, en donde se han multiplicado las llamadas de alerta por reuniones, rumbas y, en fin, todo tipo de actividades que generan preocupación por darse en plena cuarentena. Hay 28 barrios en ley seca, pero en los demás se desbordó la gente. En exclusiva, el gobierno municipal confirma que el próximo puente festivo habrá toque de queda y ley seca en toda la ciudad. El periodista Wilson Morales amplía la información. Wilson, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sectores como Siloé, en la ladera de Cali, están siendo priorizados y están bajo observación de las autoridades ante los diferentes desórdenes que se han registrado. Solo durante estos primeros días de este puente festivo se han desarticulado más de 150 fiestas. El desorden social y la desobediencia civil durante el último mes de la cuarentena llevó a que de cara al próximo puente festivo Día del Padre, las autoridades tomaran una decisión contundente. La ley seca se extenderá a más barrios y definitivamente hay que decretar toque de queda. Hay que restringir un poco la movilidad de los caleños porque están siendo irresponsables. Y es que solo durante las últimas 2 noches, 140 fiestas fueron desarticuladas. La línea de emergencias 123 de la policía recibió un poco más de 14.500 llamadas y se intervino en 570 riñas. Durante lo que ha corrido este fin de semana son 14.500 requerimientos ciudadanos los que se han recepcionado a la línea de emergencia de la policía. Se han atendido 570 riñas y entre estas 150 han estado relacionadas con violencia intrafamiliar. En la madrugada y cuando intervenía una reunión social en el barrio Morichal de Confandi, un policía resultó herido a machete. En el hecho, el compañero del uniformado dio de baja a su agresor. El otro compañero de patrulla impacta con arma de fuego al agresor, quien lamentablemente como consecuencia de la herida fallece. Y es que hasta el nivel de las fiestas aumentó, reuniones sociales con presencia de DJs y grupos en vivo, en donde se congregan hasta 100 invitados, ya hacen parte de las celebraciones. Más de 30 personas en una fiesta, celebrando 15 años, grupos en vivo, hemos encontrado DJs atendiendo fiestas. Actualmente el plan de choque de las autoridades contempla vigilancia y ley seca en 28 barrios de la ciudad. Sin embargo, para los otros fines de semana esta cifra, al igual que las medidas de control, aumentarán. Entre martes y miércoles de la siguiente semana se estarían conociendo los horarios del toque de queda y de la ley seca. Es la información que tenemos. Continúen con más en Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Muchísimas gracias, Wilson. El Gobierno Nacional autorizó la reapertura de iglesias, restaurantes y aeropuertos en municipios que no presenten casos de COVID-19. Hoy, en la iglesia San Fernando Rey de Cali, se celebró la misa dominical durante la cual los feligreses se ajustaron a las medidas de bioseguridad. Con distanciamiento social y sin poder darse la paz, los asistentes participaron de la Eucaristía tras 7 semanas sin poder compartir la palabra de Dios. Momento para nuestro noticiero descentralizado desde Popayán con las noticias e historias que se dan en esta ciudad, como la que encontró nuestro corresponsal Camilo Fajardo en el Sinaí. Una lucha por la subsistencia en medio de la pandemia. Camilo, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Los saludo desde el norte de Popayán, desde el asentamiento Sinaí. Un lote lleno de historias donde 300 familias tienen un sueño en común, llegar a tener una vivienda digna, una vivienda propia. Los sectores más golpeados por el aislamiento obligatorio son aquellos que viven del día a día. Al norte de Popayán encontramos un malabarista que recogía monedas para construir su rancho en un asentamiento. El miedo de las personas donde uno está. Porque entonces, si uno está en un semáforo, la persona del carro también está en la mente con lo que uno ya está infectado porque está en la calle. Entonces se cohíbe a veces en dar ese aporte ahí. Carlos Iván espera que todo vuelva pronto a la normalidad
y seguir adelante con su sueño de levantar un techo para su hijo de 2 años. Nació en Ecuador, pues viajando, nosotros una pareja de viajeros y ya pues en estas situaciones ya entonces tenemos que estabilizarnos por lo mismo del bebé. Por estos días seguirá lanzando sus conos y machetes al aire. Practica para regresar a sus labores como todo un profesional de la diversión callejera. Pero ese sueño de estas familias no es solo conseguir un lote para construir su hogar. Es también ser el primer peldaño para que 30.000 familias de Popayán puedan acceder a viviendas de interés prioritario. Pero el asentamiento Sinaí es mucho más que una invasión al azar. Se ha convertido en una organización que exige al gobierno viviendas de interés prioritario. Aquí nos encontramos alrededor de 350 familias, que son familias que tienen que, como les digo, vienen de algunos desplazados, otros vienen pues de pagar arrendo, que no tienen las posibilidades. Ruth afirma que no son ladrones ni usurpadores, como a veces lo señala la gente. Son personas necesitadas que no tienen la posibilidad de acceder a créditos de vivienda otorgados por entidades bancarias. Yo no los puedo pagar en primer lugar porque no tengo cómo trabajar, no tengo un trabajo. En segundo lugar, que si alcanzamos para pagar un arrendo, no alcanzamos para la comida. Al interior del asentamiento Sinaí hay reglas estrictas que prohíben la venta y el consumo de alucinógenos y alcohol. Quien viola las normas es castigado por lo general con trabajo social, que consiste en la adecuación de las áreas comunes. Estas familias están tan bien organizadas que aquí se escucha hablar de soberanía alimentaria. Las 300 familias del asentamiento Sinaí tienen muy claro que la soberanía alimentaria los puede salvar en momentos de crisis como la pandemia. Gracias a Dios y al apoyo que hemos tenido con los mismos compañeros aquí, nos ha ayudado harto, nos hemos ayudado, porque de nada nos sirve nosotros tener una vivienda si no tenemos alimentación. Cuando hay cosechas de papa, alberja, maíz y los diferentes cultivos de pan coger, hacen trueque entre vecinos y así garantizan la alimentación para toda su familia. O sea, cuando un compañero tiene papa y el otro compañero tiene frijol, pues se intercambia, porque no podemos sacar los mismos cultivos juntos. Esperan que la mesa de diálogo con el gobierno llegue muy pronto. No solo quieren legalizar la propiedad de los lotes que ocupan, sino ser el primer escalón para la solución de vivienda de 30.000 familias que no tienen un techo digno en la capital del Cauca. Esperan que la respuesta del gobierno nacional sea en el diálogo y no enviando al ESMAD para desalojarlos. Esta es la información desde la ciudad de Popayán. Camilo Fajardo, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Camilo, muchas gracias. Seguimos recorriendo la región y de Popayán trasladamos nuestra señal a Pasto, capital de Nariño, en donde se producen hechos que son noticia en este fin de semana con puente festivo. Nuestro corresponsal Winston Viracachapa va con toda la información. Winston, buenas noches. Noticiero descentralizado desde la ciudad de Pasto, frontera sur entre Colombia y Ecuador. En los primeros 5 meses del año aquí en la capital de Nariño han sido asesinadas 22 personas, 17 de ellas en casos de intolerancia, todo después de la ingesta de alcohol. De los 22 homicidios que tenemos hasta el día de ayer, de 22 muertos, tenemos 17 por riñas, por confrontaciones y por ingesta de alcohol. Decía a los habitantes de las diferentes comunas, decía, mire, también debe ser materia, así como hoy estamos preocupados por este incremento de homicidios, esta situación de muertos, sin tener en cuenta pues los muertos por accidentes de tránsito y por otras situaciones. Entonces, asimismo también esa misma preocupación que hoy tenemos por los 10 muertos por el virus, tenemos que tener esa misma preocupación por los 22 muertos que hay en este momento en materia de homicidios por consumo de licor y riñas callejeras. De las 9.000 empresas que están legalmente constituidas e inscritas en la Cámara de Comercio, solo el 41% ha renovado su matrícula mercantil. Solo el 41% de las empresas inscritas legalmente en la Cámara de Comercio de Pasto han renovado su matrícula mercantil. Así lo aseguró el director ejecutivo de esta entidad, Damir Bravo, quien advirtió que la situación es muy compleja.
Por supuesto, mira, yo te voy a dar un dato. Cámara de Comercio de Pasto tiene un área de influencia en 41 municipios. Tenemos 49.000 empresas que renuevan matrícula mercantil. A esta fecha, el 41% lo ha hecho. O sea, es bastante bajo. Sin embargo, el nivel de cancelaciones está del orden del 7% hasta el momento. Es importante, es grande. El líder gremial se mostró optimista con la apertura gradual de los 12 renglones de la economía municipal y dijo que espera que disminuyan, por lo menos en Nariño, las cancelaciones de matrículas mercantiles. Esperamos que rápidamente se reaperturen los sectores económicos y el nivel de cancelación pues, realmente disminuya, porque hace falta pues, la economía para que se dinamice el trabajo, se dinamice todo el sector económico de los 12 renglones que tiene el departamento de Nariño. Retornar a sus sitios de origen o a las ciudades donde tienen trabajo se ha convertido para connacionales inmigrantes en un verdadero drama humanitario. Ellos no se conocían, pero los unió una triste historia: conseguir un permiso para regresar a cuidar a sus nietos en el Cauca y el volver a su sitio de trabajo en el interior del país. Yo, mejor dicho, pidiéndole a Dios desde que comenzó la cuarentena. Yo no pensaba que iba a pasar esto. Me vine a un examen médico y a los 2 días cerraron. Estoy acá desde el 18 de marzo. Pues yo trabajo en Bogotá y entonces salí a vacaciones y vine a visitar a mis papás que viven acá en el departamento de Nariño. Los dos estaban atrapados en Pasto desde el pasado 24 de marzo, cuando fueron suspendidos todos los viajes terrestres entre Nariño al interior del país y viceversa. Desde un señor agente me hizo el favor, me ayudó, y yo no sabía, sino otra vez que era desde que se comenzó, era que ya se comenzaba, ya iban a abrir y nada, y más. Pero gracias a Dios, uno no hay que desconfiar de las cosas de la palabra de Dios. Ahora sí, pero ya están a punto de... Me dieron una fecha límite, pues que hasta el lunes. ¿En qué trabaja usted? En una empresa del sector floricultor de Zipaquirá, Cundinamarca. Ya con permiso en mano y a la espera de la venta de un tiquete, estas dos personas cuentan los minutos para regresar a sus ciudades de origen después de más de 78 días varados en Pasto. Estos fueron los hechos más importantes de la frontera sur entre Colombia y Ecuador. Con la cámara de Mario Leitón, en Pasto, Winston Viracachapaba, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Winston, muchísimas gracias. En el Valle del Cauca se llevará a cabo una lucha de manera frontal frente al contrabando para evitar que se propicie durante esta emergencia sanitaria. Informa Lisset Romero. Combatir la fabricación, venta y consumo de licor de contrabando es el objetivo del gobierno departamental, razón por la cual se creó la primera mesa interinstitucional contra el mencionado delito. Pues obviamente nos toca salvaguardar las rentas, pero más allá de eso nos toca salvaguardar la salud de los vallecaucanos. Todo el alcohol que se está utilizando para fabricar licores caseros, pues ese es un problema muy grave, no solamente desde el punto de rentas, como te digo. Es un asunto que puede enfermar a la gente y puede matar a la gente. Se busca es incrementar también esos recursos que ayudan a la salud, sobre todo en estos momentos. Los comerciantes de licor respaldan la iniciativa. Esa es una primera acción, esa convocatoria de la gobernadora es una primera acción a defender los recursos que se recogen por impuestos y que van destinados a la salud y la educación. La nueva mesa se comprometió a aplicar estrategias de control para evitar el contrabando de licor adulterado que afecta el 25% de las finanzas regionales. Momento para la pausa en Telepacífico Noticias y al regreso la historia de los contenedores que se transformaron en unidades de cuidados intensivos. Ya volvemos. 7:47 minutos. La creatividad en medio de las emergencias ha tenido su gran momento y es así como unos empresarios caleños transformaron contenedores de carga en unidades de cuidados intensivos. De las crisis surgen las oportunidades. La historia con la periodista Ana Montaño. Ante la situación de COVID-19 en nuestro país y la necesidad de brindar soluciones rápidas y de calidad, un grupo de especialistas ha diseñado lo que podría ser la solución para evitar el colapso en nuestro sistema de salud por el aumento de contagios en la región. Unidad modular de atención hospitalaria se crea con contenedores de carga. Nosotros tenemos esta versión en 3 proyectos diferentes, que es uno de 16 camas para UCI, uno de 38 camas para UCI y otro de 50 camas para UCI. Además de poder solventar el problema de la falta de unidad de cuidados intensivos, también podrá servir para hospitalización o laboratorio móvil. Según el requerimiento, su desplazamiento es muy fácil y puede llegar a los lugares más vulnerables. Chocó, se pueden transportar a Leticia, por ejemplo. Entonces, cualquier parte donde pueda llegar un contenedor de carga.
Digamos que esa es la ventaja y la flexibilidad que exhibe y sobre todo el tiempo de ejecución, que es muy rápido. Nosotros una unidad de 38 camas de cuidados intensivos podemos entregarlas en 60 días, estarían disponibles. Un proyecto destinado a salvar vidas, a brindar oportunidades, un proyecto flexible que puede ser adecuado según las necesidades de cada región. De la creatividad pasamos a la solidaridad. Corazones Solidarios, serie de Telepacífico Noticias, hoy recorriendo los barrios Tercer Milenio y Mojica de Cali, en donde sus habitantes se unieron para brindarle alimento a los vecinos con mayores dificultades. En estas historias además hay unos protagonistas importantes, barristas y deportistas, que ahora alientan la unión para salir adelante ante la emergencia. Informe de Wilson Morales. Corazones Solidarios. El corazón solidario de Martica es tan grande que no le cabe en el pecho y su sazón tan deliciosa que todos quieren repetir. Ella es una humilde habitante del barrio Tercer Milenio en el oriente de Cali que junto a su hijo y otros familiares decidieron dar, aunque no les sobra mucho, un bocado de comida a quienes literalmente no tienen nada. Para mí ha sido muy placentero poder ayudar a mi comunidad, puesto que estamos en un barrio que es demasiadamente gente muy humilde, gente trabajadora independiente, entonces para nosotros ha sido un privilegio, una alegría poder compartir lo que a nosotros nos dan, compartirlo con toda la comunidad. Lo que empezó como una idea familiar poco a poco fue creciendo y hoy con sus ollas solidarias alimentan a por lo menos 300 personas. A raíz de eso hubo mucha gente que se solidarizó con nosotros y empezó también a entregarnos sus aportes y nosotros a la vez entregárselo también a la comunidad. A la iniciativa se sumaron los pelados de la barra familiar del América, el equipo de fútbol de sus amores y junto a ellos logra preparar un sancocho y unos frijoles que son el deleite del barrio. Hay barras que sentimos el fútbol de otra manera y que tenemos ese corazón para brindarle a las personas cuando más lo necesiten. Entonces de esa manera fue que barras de Bogotá, de San Andrés, de Palmira, de la misma ciudad de acá de Cali decidieron unirse al proceso y apoyar lo que ahora lo llamamos olla solidaria, porque fue gracias a la solidaridad de todas esas personas que eso es una realidad. Tan real como el hambre que acecha por estos días a los habitantes de Mojica, otro barrio del oriente de Cali en donde, para fortuna de muchos, hay vecinos y comerciantes de corazones solidarios. Llegar a los más necesitados, alrededor de 300 o 500 familias, de acuerdo a los recursos que nos puedan dar estos microempresarios y todas las personas que nos ayuden en este tema de las ollas comunitarias. Al igual que en Tercer Milenio, aquí también los amantes del fútbol aportan su granito de arena. Es así como los futbolistas del Club Atlético Agua Blanca, cuando no están arreglando la polvorienta cancha, ayudan a la preparación del almuerzo. Levantar esa empatía de nuestra comunidad, lograr unir a toda la comunidad del barrio Mojica por esta bonita causa. Saber que hay muchas personas que están pasando por muchas necesidades y el que tiene un poquito más, dar la mano, tratar de aportar al que tiene un poco menos. Pero en sus corazones siempre habrá espacio para más, sea Martica, Ricardo, Diego, Robert o el que sea. La idea es ayudar en medio de la crisis. Hola, buena tarde, noche, ¿qué tal? Continuamos con nuestro especial de técnicos de la manera como vislumbran o visualizan el regreso del fútbol, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Estuvimos con Jorge Luis Pinto, con Hernán Torres y con Luis Fernando Suárez. Y a esta hora de la tarde-noche nos acompaña César Torres, el muy buen técnico vallecaucano, actualmente dirigiendo Alianza Petrolera y se dice en la carpeta del América para sustituir a Guimaraes. Técnico, hola, buena tarde-noche, ¿qué tal? ¿Cómo visualiza usted el regreso del fútbol después de este tiempo de inactividad por cuenta de la pandemia? Muy buenas noches. Bueno, yo siento que el regreso al fútbol es una oportunidad que tenemos. Es una oportunidad grandísima de poder llegar a todos y cada uno de los hogares de nuestro país. Llevamos mucho tiempo confinados en nuestras casas, la gente de a poco vuelve a salir a sus labores. Y qué más entretenimiento que ver el fútbol local, ver su equipo amado, el equipo de su ciudad.
Técnico, ¿considera usted que se requiere de una mini pretemporada, más o menos 6 semanas, para que los jugadores regresen o retornen a su muy buen nivel? Bueno, yo considero que si bien cuando en diciembre termina una temporada, normalmente tenemos 3 semanas para reiniciar la liga. El cual arrojaron en su mayoría resultados positivos. Yo considero que con 4 semanas de entrenamientos, principalmente las últimas 2 o 3 que ya nos permitan trabajar de manera colectiva, sería un tiempo prudente para un buen inicio de liga. Técnico, ¿le preocupa más la parte psicológica, lo físico-atlético, lo técnico, lo táctico para este retorno? Bueno, de esos aspectos, Jaime, me preocupan 2 cosas. La parte psicológica. ¿Por qué? Porque es un aspecto que nunca antes vivido. El jugador nunca había estado confinado tanto tiempo en su casa. Y por otro lado, la parte técnica, porque todos los entrenamientos que hemos hecho han sido muy pocos de condición técnica específica del fútbol. Entonces, tenemos que otra vez sensibilizar a nuestros jugadores que retomen esa parte específica. A ver, técnico, sin público, sin celebración, sin ese rocio contacto característico normal del fútbol, ¿se pierde la esencia de esta actividad deportiva? Bueno, siento que sí se pierde un aspecto fundamental, que es el apoyo de la gente, el acompañamiento de su hinchada. Eso es un aspecto relevante dentro de la competencia. Pero no es la esencia. Yo creo que la esencia del fútbol es competir. Seguramente muchas cosas serán extrañas, pero ese competir no va a ser extraño. Ese competir va a ser con toda la intensidad y con la dinámica que requiere y que hoy en el fútbol profesional se está viendo. Para cerrar, César, el temor a contagiarse, el prevenir de que la familia tampoco se perjudique, ¿es quizá el adversario o rival más contundente que tendrán los jugadores cuando regresen? Bueno, yo creo que el rival a vencer no es el miedo, el rival a vencer es el COVID. Y por eso tiene que regresar el fútbol. Tiene que regresar el fútbol con responsabilidad, tiene que regresar el fútbol ocupándonos de nosotros mismos, de cada uno, y nosotros como cabeza de familia ocuparnos de proteger nuestras familias. No podemos escondernos más, tenemos que salir y convivir con él y respetar las normas que nos dictan nuestros gobiernos, en este caso todo el protocolo que nos van a entregar. Hay que ser muy respetuosos y seguirlo paso a paso. Yo pienso que esa es la clave de todo. Gracias, técnico. Y de inmediato, crónica de Marcela Monsalve, el gol de Bernardo Espinosa en el reinicio del fútbol en España. En una presentación destacada. Este programa es financiado con recursos del FUTIC. Momento para la pausa y al regreso, estos son nuestros titulares. Esperen en el segundo segmento de esta emisión. Cauca en medio de ataques, amenazas, narcotráfico y minería ilegal. Una cuarentena bajo el dolor y la zozobra. Los murales que le cambian la cara a la Galería Santa Elena de Cali. ¿Y cómo transformó el coronavirus al mercadeo? En minutos regresamos a Telepacífico Noticias. Muy bien, continuamos en este segundo segmento de Telepacífico Noticias, nuestra segunda media hora en este domingo, con el especial Pandemia y Violencia en el departamento del Cauca, una región con muchos desafíos en su orden público. Hoy, por ejemplo, instalaron un cilindro bomba en la carretera entre Toribío y Caloto. También en las últimas horas se registró el asesinato de un líder indígena y también la captura del segundo cabecilla de las disidencias de las FARC. En la vereda Los Naranjos, municipio de Suárez, fue capturado Edgar Quitumbo Peña, señalado de pertenecer a grupos armados ilegales hace 25 años y encargado del cobro de extorsiones para las disidencias en el norte del Cauca. Se captura alias Gordo James, segundo cabecilla del grupo armado organizado residual Estructura Sexta, columna móvil Jaime Martínez,
hombre de confianza de alias Majin Buu. Entre otros delitos, este hombre es señalado de participar en la masacre de 6 personas en el municipio de Suárez, donde perdió la vida la candidata a la alcaldía, Karina García Sierra. Lo que podemos decir es que el Gabor Jaime Martínez es quien efectuó esta acción criminal el pasado mes de septiembre del año 2019. A pesar que la inteligencia militar determina la participación de este hombre en el crimen de Karina García, la Fiscalía General indicó que solo se le imputará los delitos de porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Acompaña la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, desde Bogotá. Bienvenida a Telepacífico Noticias. Pues muchísimas gracias por la invitación y siempre un gusto de estar acompañándolo. Lamentablemente esta vez pues entregando lo que es el previo del informe de corte que vamos a entregar en el mes de julio sobre violencia política, social y comunal. Precisamente, todos podríamos pensar que durante la pandemia no iba a haber esa violencia, que se iba a frenar, que iba a haber una serie de controles, pero tenemos un avance de la violencia contra los líderes sociales, especialmente en el suroccidente colombiano, en el Cauca. Sí, hay 2 departamentos en los que se ha venido disparando el tema de la violencia. El departamento que más fuerte se ha disparado el tema de la violencia es el departamento del Cauca. Este departamento ha venido teniendo una característica especial porque no solo se ha incrementado en tiempos de pandemia, sino que además tiene una característica particular. Está dirigida de manera casi que específica contra líderes indígenas y además es el tipo de violencia que va acompañado de sevicia. Nosotros tenemos 4 hechos en los que hemos dicho que estos 4 hechos han ido acompañados de sevicia y 3 de esos hechos ocurrieron precisamente en el departamento del Cauca, 2 de los cuales es el asesinato no solamente del líder, sino del líder y su familia. Doctora Alejandra, precisamente tenemos el problema tanto en la parte del norte, en toda esa zona indígena, como en la parte del occidente, Suárez, Buenos Aires, Timba, o sea, es todo el departamento cruzado con un tema de violencia. Efectivamente, no, el departamento del Cauca es indiscutiblemente el departamento más crítico en temas de violencia. Como usted lo señalaba, se estaba esperando que en momentos de pandemia pudiera tenerse otra aproximación diferente, bajar a los niveles de violencia en el país. Hemos tenido solamente desde que empezó el aislamiento del 25 de marzo, llevamos 12 líderes asesinados, 19 amenazas contra líderes, 3 atentados y una lideresa reportada como desaparecida. Esto significa que ni siquiera en tiempos de pandemia, cuando se supone que debe haber un mayor cuidado y atención por parte de las autoridades, donde se están tomando medidas de protección especiales, se ha logrado hacer una prevención efectiva de los hechos de violencia. Y la presencia de grupos armados ilegales, de economías ilegales en la región, pues indiscutiblemente es uno de los detonantes de estos hechos de violencia y esto no se ha logrado controlar. Doctora Alejandra, ¿qué tipo de agrupaciones son las que sobre todo han cogido fuerza en estos meses de pandemia, en ese control territorial y también en esa persecución contra líderes sociales? Indiscutiblemente el tema del narcotráfico de las economías ilegales está completamente inmerso en lo que tiene como generadores de violencia contra los diferentes liderazgos locales. En el Cauca, en el Valle del Cauca, la presencia de estos grupos armados ilegales, la relación que tienen las disidencias además con las economías ilegales relacionadas con el narcotráfico, relacionadas con la minería ilegal, es lo que está generando estos niveles de violencia y esa capacidad además ofensiva para poder tener los corredores que les permiten no solamente el movimiento de la droga, sino también el movimiento de armas y de otras actividades económicas ilegales entre el Cauca, el Pacífico, Valle del Cauca, Pacífico, Nariño. Ahí tenemos un corredor que no se ha logrado controlar y es un corredor que mueve muchísima riqueza ilegal. Muy bien, la doctora Alejandra Barrios, la directora de la Misión de Observación Electoral, con su visión del departamento del Cauca.
El Cauca, una tierra que no obstante la cuarentena y el confinamiento, la violencia no ha cesado. Informe con el periodista Camilo Fajardo. Según los registros periodísticos, 76 personas han sido asesinadas en el departamento del Cauca en lo que va corrido de la cuarentena. Entre ellas se cuentan 3 masacres y varios asesinatos selectivos cometidos especialmente en aquellas zonas donde predominan los cultivos de uso ilícito. No podemos revictimizar a nuestros campesinos, ¿cierto? Y pienso que esa sustitución voluntaria debe ser determinante para poder generar espacios de paz en nuestro departamento. Hostigamientos, motos cargadas con explosivos y hasta personas descuartizadas hacen parte de un doloroso registro que se está convirtiendo en paisaje noticioso sin que las autoridades adelanten acciones efectivas para retomar el control del orden público. Lo que necesita el departamento del Cauca es una fuerte inversión social. La falta de institucionalidad no se debe determinar con ese poder del Estado en referencia a sus fuerzas militares. La lucha de las comunidades indígenas para evitar la arremetida de los violentos no se queda atrás. Durante el año, 40 comuneros han sido asesinados, 21 de ellos durante la temporada de aislamiento. Del último crimen de un indígena de 32 años en el resguardo de Huellas, municipio de Caloto, la Guardia Indígena logró la captura de 3 supuestos disidentes de las FARC que portaban armas de largo alcance y huían después de cometer el ajusticiamiento. Un panorama poco alentador del que las autoridades regionales prefieren guardar silencio porque estamos en un legado político que pregona Cauca, territorio de paz. Pandemia y violencia en el Cauca que generan alerta de las diferentes entidades forjadoras y luchadoras por los derechos humanos, como es el liderazgo del padre Francisco de Rú sobre ese fenómeno de violencia que está flagelando a esta región. En medio del coronavirus, yo quiero poner en evidencia 3 cosas que me parecen importantísimas desde el fondo de esta lucha que tiene tantas décadas de atrás. En primer lugar, que el coronavirus nos ha puesto en evidencia la exclusión del Cauca y de otras zonas del país, y muy en particularmente aquí la exclusión de nuestras comunidades indígenas, afro y campesinas. Igualmente, el coronavirus nos ha puesto en evidencia la necesidad de ir juntos. Aquí o todos estamos en la cama o todos estamos en el suelo, porque finalmente tenemos que llevarnos los unos a los otros. Y en tercer lugar, este país, si quiere, puede hacer cambios extraordinarios y hay necesidad de esos cambios hoy en día para que la violencia no continúe. Muy bien, de esta manera cerramos este informe especial de Telepacífico Noticias, pandemia y violencia en el Cauca. Vamos a seguirle la pista a este tema, vamos a estar muy pendientes en todo el departamento del Cauca de cómo evolucione el orden público en medio de esta cuarentena y este confinamiento. Vamos a una pausa y ya continuamos con más información en Telepacífico Noticias, más cerca de la región. 8:17 minutos, gracias por continuar en sintonía con Telepacífico Noticias. Arte y color es una de las fórmulas en la readecuación de la Galería Santa Elena de Cali, informa Marcela Monsalve. El arte de los grafitis hace parte de la transformación de la nueva Galería Santa Elena, en la que se busca promover la cultura ciudadana del cuidado y la protección. El mural que pintamos en Santa Elena se llama Vida y es un mural a la nueva Santa Elena, es decir, a la nueva caleñidad. Nosotros tenemos que aprovechar esta pandemia para cambiar hábitos de vida. Esta iniciativa, que comenzó con la consigna El héroe sos vos, hace parte de una pedagogía social en tiempos de pandemia que incluye la entrega de diversos murales en toda la ciudad. El arte gráfico también es un medio, es un modo como llegar con estos mensajes a la comunidad. Y vamos a pintar 30 murales más aquí en la ciudad que van a tener diferentes nombres alusivos a esa estrategia de guardianes y guardianas por la vida aquí en nuestra ciudad de Cali. Esta estrategia se estará ampliando en diferentes comunas de la ciudad para seguir generando conciencia a través de colores y creatividad.
Y si de arte se trata, durante esta cuarentena en los WhatsApp de miles de caleños, desde las 5 de la mañana, sagradamente todos los días, Mario Fernando Prado comparte sus melodías en el piano. Bueno, pues todo nació como algo muy espontáneo. En alguna oportunidad frente al edificio donde yo vivo, comenzaron a aplaudir a las 8 de la noche. Yo no sabía de esa iniciativa, entonces toqué 2 canciones y los mismos que aplaudieron por ser las 8 de la noche, me aplaudieron a mí. Entonces se me ocurrió que podríamos hacer algo similar y de manera muy artesanal con María Cecilia, mi señora, grabamos un par de canciones y esas canciones dije, oiga, yo las voy a mandar a todos mis destinatarios. Tengo una gran lista de personas que me han pedido canciones, entonces yo las tengo y las voy complaciendo y he recibido testimonios muy lindos de personas que dicen que en medio de todo esto, de esta problemática, les resulta maravilloso poder escuchar las canciones que yo toco en el piano. Yo no soy pianista de profesión, yo soy un simple aficionado, pero allí yo entrego mi sentimiento porque para mí también ha sido maravillosa esta experiencia. Gracias, Mario Fernando. Pausa y ya regresamos para hablar del amor y cómo ha cambiado en tiempos de coronavirus. Además, los invitamos a la transmisión esta noche por Telepacífico del Festival Mono Núñez. Ya regresamos. 8:24 minutos. Un día la vida nos cambió en todos los sentidos. Por ejemplo, en el mercadeo. Esta es la conclusión del publicista caleño Lobsan Salguero. Pues allí hay varias cosas. Número uno, las agencias y las empresas de mercadeo muy rápidamente se adaptaron al entorno digital a través del teletrabajo, lo cual permite que haya, digamos, la vinculación de gente o de talento creativo de cualquier parte del mundo. Eso es un gran avance y nos va a permitir, digamos, como nutrirnos de otras experiencias culturales. Por otro lado, digamos que el gran reto que se presenta ahora es el consumidor, porque el consumidor va a ser mucho más precavido con respecto a sus gastos y a sus inversiones. Pero adicionalmente a eso, los consumos de medios cambiaron porque plataformas como la radio, la televisión aumentaron en su audiencia, pues esto dado a que los consumidores estaban buscando información actualizada, información al día, información rápida, y no todos tienen, digamos, acceso a o el conocimiento o el gusto por plataformas como Twitter o como Facebook que prometen ese tipo de cosas. El consumidor está en un momento de incertidumbre muy, muy alto. Entonces yo creo que cosas como la finca raíz, por ejemplo, o las inversiones tal vez en bolsa o todos estos tipos de inversiones que son de muy largo plazo pueden verse afectadas porque estamos pensando un poquito más corto, porque la misma incertidumbre nos lleva a eso, a pensar en el corto plazo más que en el largo plazo. Se transforma el mercadeo y también el amor tras un confinamiento extenso que aún no termina. Mensaje de la psicóloga Gloria H. ¿Quién lo creyera? Ahora en el confinamiento lo que más ha sufrido es posiblemente el amor. Las relaciones de pareja entran en un conflicto grandísimo, porque lo que hemos podido comprobar en esa cotidianidad confinada, en ese encerramiento, es que el amor necesita espacio. El amor necesita espacio, distancia, sorpresa, no rutina, asombro, admiración. Y el desgaste de la casa ha podido ser delicadísimo. Entonces, todavía no hemos terminado el confinamiento, pero intenta tener un pequeño espacio para ti y a tu pareja o a tu amor, a tus hijos, a las personas que te rodean, también hay que darles espacio. Posiblemente vamos a salir saturados de haber tenido tan confinados, dijéramos que casi que intoxicados los unos de los otros,
Sí, nos amamos, pero es necesario tener espacio. Y mi recomendación hoy es: no sientas que no te quieren, no sientas que estás en peligro, solamente entiende que somos humanos y también hasta en el amor nos podemos saturar. El espacio, la distancia, el respeto por la individualidad es bien importante. Gracias a la psicóloga Gloria H. por su mensaje. En otras noticias, la gobernadora del Valle del Cauca, en su apoyo diario a las comunidades, entregó mercados para las familias de los policías de la región. Estamos uniéndonos a una gran labor que está liderando nuestro general y comandante de Cali, como es el general Vázquez, que lo ha denominado el Banco de la Solidaridad. Pudiera tener la oportunidad de llegar también a muchos sectores, no solo a enseñarle a los ciudadanos que hay que respetar las normas de bioseguridad, que tenemos que respetar los toques de queda que se dan, la ley seca, sino llegar con soluciones como él tuvo esta iniciativa. Por eso desde la gobernación hoy nos unimos con 2.000 mercados y como hoy un programa muy hermoso del cual aprovecho y felicito al general, el Banco de la Solidaridad. Eso es lo que necesita el Valle del Cauca para demostrar que somos un valle invencible. Cerramos nuestra emisión con música, el lanzamiento de la canción del intérprete caleño Dani. Nos vemos mañana, lunes festivo a la 1 de la tarde y mucha atención en nuestras noticias. Cali tendrá nuevo pico y placa, crónica especial desde Sevilla y más contenidos en el noticiero más cerca de la región, Telepacífico Noticias. Muy buenas noches. Ya estoy soltero y me llama la mía que siempre me daña la mente. Y está sola y me dice que me necesita, que es algo urgente. Que vamos y yo le